Muy bien. Buenos días y buenas tardes a todos. Aquí estamos en el canal de Antonio Gómez Martín, en Alma con Alma, y con una persona que tenemos muchas ganas de entrevistar, puesto que ya es como si formara parte del equipo de Antonio, porque participa en todo, está presente en todo, y además para bien, ¿no? Aporta un montón de cosas. Y bueno, ya tenemos ganas de tenerla entre nosotros. Carlos Martín, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Santi? Familia, buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de quién o cuándo lo ve. Muy bien, Carlos. Desde Zaragoza, tú vives en Zaragoza, ¿verdad? Sí, Zaragoza capital, sí. Bueno, muy bonita ciudad y la catedral es preciosa. Muy Sí, bonita. las dos catedrales, Las dos catedrales, ¿no? la SEO y el Pilar. Ah, bueno, yo recuerdo, estuve hace tiempo, estuve en el Pilar, claro. Sí, Y me sí, encantó sí. toda Sí. aquella zona. Sí. Muy bien, Carlos. Pues yo quería preguntarte, porque, no sé, siempre colaboras con nosotros de una manera bastante sesuda, ¿no? Como bastante intelectual, con un montón de conocimientos que tú tienes, ¿no? Seguro que mucho más que cualquiera de nosotros en un montón de cosas, ¿no? Y a mí, pues, me da un poco de envidia, ¿no? Esas cosas. Alguien que sepa tantas cosas, ¿no? Digo, joder, me gustaría saber tantas cosas como esta persona, ¿no? Hablas mucho tú a veces de cuestiones judaicas, ¿no? Sobre el judaísmo. Yo no sé si tú estás vinculado de alguna manera a la religión judaica. ¿Simplemente te interesa o conoces algo de Cábala o alguna cosa de estas? Con el judaísmo, a mí me gusta primero desgranar un poquito las palabras, porque la gente cuando piensa, se le dice una palabra, la relaciona con un estereotipo y no a lo mejor con la realidad. Estoy relacionado con el mundo judío únicamente, aunque posteriormente me di cuenta muy recientemente de que yo tenía apellido judío y que realmente mi forma de sentir la espiritualidad tenía muchísimo que ver con el mundo judaico, realmente no le doy más importancia que la anecdótica. Es un mundo que sí me atrae mucho, no solo por la propia vida de un gran judío que fue Jesús de Nazaret, sino por la Kabbalah, que también es una cosa que descubrí muchísimos años después de practicarla inconscientemente. Maravilla. Porque hay gente que hace como árboles cabalísticos, ¿no? A mí me lo hicieron una vez, hace muchísimo tiempo, ya no me acuerdo, la verdad. Sé que me resultó fascinante, porque había como un montón de números y los sefirotes y te ponían como partes de ti, ¿no? Y me resultaba muy interesante, ¿no? Hay como un contenido espiritual ahí, ¿no? Absolutamente. Hay un contenido espiritual en todo. Pero lo primero que quería aclarar es que en los canales de Antonio, en tus entrevistas, habéis llevado a científicos muy de renombre, a gente muy ilustre, y yo no soy nada de eso. Entonces, lo que yo te voy a decir es más en una conversación para mí, entre amigos. Lo que yo puedo aportar no son verdades, es mi punto de vista, son mis puntos de vista. Desde luego no voy a crear doctrina de nada, y mis verdades son eso, para mí. No, habrá quien les funcione, habrá quien no. No soy maestro de nada. Tú sí, pero yo no. No, yo soy alumno de... Yo soy escuela únicamente, de lo que sí instituto. soy es un alumno de la vida, y lo que sí puedo aportar, humildemente, muy humildemente, es mi experiencia y cómo he cotejado mi búsqueda, mis conocimientos, entre comillas, con minúscula, con mi experiencia vital. Y eso es lo que para mí le ha dado valor. Qué bueno. Mira, como este canal se llama Alma con Alma, claro, aquí es el contacto cuando dos almas se tocan, ¿no? Creo que hay un concepto de budismo zen, creo, que es el sessing, ¿no? Que es un encuentro donde la gente va a practicar budismo zen todos juntos, ¿no? Y creo que el significado es sessing, dos corazones que se tocan, ¿no? Muchas veces en el silencio. Y creo que es un poco el objetivo un poco de este canal. Es que da igual los títulos que tengas, da igual si eres renombrado o no eres renombrado, porque lo importante es lo que llevas dentro, de alguna manera, ¿no? Porque yo creo que hay espiritualidad que aprendemos de fuera, pero otra que ya la llevamos un poquito dentro y lo de fuera nos sirve un poquito como espejos, ¿no? Es un poquito así. Y bueno. Mira, volviendo un poco al tema de la cábala, porque yo recuerdo que era como una especie de carta astral, pero más en el sentido espiritual, ¿no? Había como cosas, números maestros, una cosa así o algo así, ¿no? Y a mí me había ayudado aquella, me había dado como ideas, ¿no? Me acuerdo que había sido interesante, ¿no? Esa cuestión. ¿Tú crees que en el judaísmo actual trabajan con esa cosa de la cábala o no? ¿Cómo? Es que el judaísmo actual es muy extenso, porque va desde el tema geográfico político, que la gente se piensa que un judío es alguien que haya nacido en Israel, cuando judío
es un justo, en el significado más profundo de la palabra, un sadik. ¿Qué es un justo? No es ningún santo. Un justo es literalmente el que está en contacto con Dios. ¿Quién está en contacto con Dios? Básicamente todos. Unos conscientemente y otros inconscientemente. Los judíos, pues prácticamente somos todos. De Israel, o que compartamos la política de un Estado, muy pocos. O algunos. Claro, sí. Qué bonita esa idea, ¿no? Nunca la había escuchado, me gusta mucho. Mira, hablando de la tradición judío-cristiana, que es nuestra tradición, la tradición occidental básicamente se basa en eso, ¿no? ¿Qué crees que aspectos positivos y negativos heredamos de la tradición judeo-cristiana y católica en nuestra sociedad occidental actual, ¿no? Pues supongo que habrá un poco de todo, positivos y negativos, ¿no? Sí. Sí. Antes de introducir mi opinión sobre lo positivo y lo negativo, que lo tiene, para mí tiene de las dos cosas, me gustaría, digamos, hacer un pequeñísimo viaje histórico sobre el cristianismo, ya que estamos hablando de esto, ¿no? Sí, sí. Entonces, porque mucha gente, sobre todo si buscas en una enciclopedia, buscas Jesucristo y te pone, lo primero ya es una mentira, una falsedad, no una mentira, puede haber una intención, una falsedad, puede ser por la ignorancia, y te pone que es quien implantó la religión cristiana. Eso es mentira, eso es falso. ¿Por qué? Si le hubieran preguntado a alguno de sus apóstoles si era cristiano, seguramente habría dicho, ¿qué es eso? El cristianismo se crea como religión, que es de lo que estamos hablando, en el siglo II después de Cristo, en torno al año 130-150. Porque el judaísmo tenía, aparte de los típicos, los saduceos, los otros, los celotes, los esenios, resulta que un tal Saulo de Tarso, que no conoció a Jesús en vida, al menos físicamente, San Pablo, pues ideó universalizar una religión poniendo de protagonista a un personaje judío, a Jesús de Nazaret. Naturalmente, hecho mano de la Torá, hecho mano de todo lo judaico. Eso es así, está claro. El Antiguo Testamento es judío, es así, es la Torá. Entonces, lo que sucedió en el siglo II fue que, si poniéndonos en la época, estábamos bajo el Imperio Romano. Entonces, es obvio que con las rebeliones seguidas de los judíos, una religión judía no iba a poder universalizarse. De ahí viene la palabra católico, que significa universal. De ahí declarada intención ya. Entonces, para que exportar San Pablo y sus sucesores, por supuesto, esa religión que querían implantar a Grecia y a Roma sobre todo, tenían que distanciarse todo lo posible de cualquier aire o olor a judío, porque naturalmente a Roma le estaba costando mucho dinero y mucha sangre el tema de los judíos por sus rebeliones constantes. Entonces, lo que idean es, había otros pequeños grupos, los ebonitas y tal. Bueno, pues uno de ellos, los cristianos, cogen como personaje protagonista a Jesús de Nazaret y hacen una mezcla de cosas. Entonces, luego, para hacerlo menos judío, tratan de distanciarse totalmente de lo judío para poder entrar en el Imperio Romano, en el poder. Que el catolicismo eso lo lleva muy bien, estar con el poder en cada momento. Y lo sigue haciendo. Y en cada lugar. Junto con sus cosas buenas, pero eso sí. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que lo que empieza es por mismo a cambiar las fiestas. En vez del sábado, el sábado, pues el domingo. En vez de la Pascua judía, la Semana Santa. Y luego, además, para ganarse más las simpatías, pone una fiesta que se inventa el nacimiento de Jesús en una fiesta pagana que ya tenían los romanos, que son las juvenalias, que eran los antecedentes de nuestras Navidades. Coinciden las fechas, coinciden los días, y el 25 de diciembre, que era el día del Sol Invictus, que es cuando el día empieza a alargar, una fiesta pagana, implanta el nacimiento de Jesús. Es un invento. Es un invento, con la intención de meter esa nueva religión. Entonces, ese es el origen del cristianismo. Naturalmente, Jesús nació judío, vivió como judío y murió judío, no cristiano. Sí. Sí, porque además para los judíos Jesús no es más que un profeta más, ¿no? No solamente eso. Esa es su interpretación, no es la mía.
No es solo un profeta, porque entre los judíos era y es muy, muy familiar el entrar en discusiones entre los rabinos, siempre es así. Ellos tienen esa forma de ser y de vivir. Bien, yo para mí, es mi opinión, no vale más que la de ningún otro, y corroborada por Antonio, que tiene un poquito más de entidad en ello, pues es Dios. Claro. Dios es hombre. Dios es absolutamente. Hombre. La utilización que ya han hecho del personaje, bueno, pues naturalmente, ahora sí que puedo, después de este inicio así un poquito, que me he salido un poco del guión, sí que puedo decir lo que a mí, no son verdades absolutas, y si alguien se puede sentir ofendido, no, lo siento, no, tampoco creo que vaya a decir nada del otro mundo. Eso es paso de libertad, puedes decirlo. Para mí, voy a empezar por lo positivo del cristianismo, de la cultura judeocristiana. Mi opinión es que lo más importante es que hasta el nacimiento de Jesús, o mejor, hasta la crucifixión de Jesús, hasta la muerte de Jesús, el asesinato, la ejecución, como quieran llamarlo, los hombres se inmolaban para los dioses. Esto cambia. Aquí es un dios el que se inmola para los hombres, para salvar a los hombres, con lo cual se le da valor al hombre, un valor tan grande que un dios se inmola, se sacrifica por el hombre. Eso echó más raíces de lo que parece. Para mí eso es muy importante, muy importante. Tiene también otras connotaciones positivas también, no sé, es por ejemplo, cuando el cristianismo, ahora sí que hablo de cristianismo y tal, estamos hablando de esto, del judeo cristiano, se intentó implantar, echó mano de las mujeres en cantidad. Realmente yo creo que una mayoría de público que tenían eran mujeres. Tanto la mujer ya no la relegan a unas tareas, no, aquí al templo vamos así, y las mujeres, no, entonces integran a las mujeres también. Eso para mí es otra cosa positiva. Se empieza con algo, naturalmente no es la panacea, pero ya es algo. Se parte de la nada y tenemos algo. Es un avance. Entonces, luego también, por ejemplo, ya basándonos en el tiempo ya, la Edad Media, en el año 1500, Isabel la Católica hace la primera carta donde se abole la esclavitud de los indios en América. Luego se llevaría con mayor o menor éxito, pero realmente es un paso enorme. O sea, es una precondición enorme para la abolición universal de la esclavitud. Sí. Todas estas cosas yo pienso que son muy positivas. Muy positivas. Cosas negativas, bueno, las cosas negativas yo creo que las comparten con el resto de religiones y con el resto de... Lo que pasa es que hay una leyenda negra adherida que magnifica lo que sí fue negativo. Cuando hablamos de la Inquisición, realmente la Inquisición tampoco se entiende muy bien. A ver, sería inasumible hoy en día, por supuesto, incluso entonces. Pero de todos los tribunales europeos que había, era el que más garantías daba al reo. Y se ha descubierto que realmente los condenados a muerte eran muchísimo menores y las torturas eran muchísimo menor numéricamente que en el resto de tribunales. Por lo tanto, también hay una leyenda negra sobre la Inquisición. Sí, que los tribunales alemanes de la Inquisición... La Inquisición, De hecho, la Inquisición no es un invento español, es un invento francés. Sí. Siglos antes de los Reyes Católicos, fue en el 1200, no lo sé, tampoco soy un experto en el tema. Pero parece que se pretende, no es que los españoles, no, es que esto ya viene de antes. Entonces, pero bueno, es negativo, naturalmente, todas estas cosas. Y una cosa que sí que veo, sobre todo yendo a la esencia, que a día de hoy se nota lo negativo, es por la tergiversación, bien por ignorancia o bien por una intencionalidad, de la palabra sagrada o de las escrituras. Por ejemplo, como el catolicismo ha ido muy vinculado, como hay todas las religiones, pero bueno, al poder, usan un arma que es el miedo. Voy a ponerte un ejemplo. Cuando se habla del temor de Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Es que hay que temer a Dios? Bueno, pues si echamos mano de la historia... Sí, yo fue siempre un concepto que no entendí, el temor de Dios. Pues yo, en mi humilde conocimiento, lo poquito que tengo, voy a tratar de exponer de lo poco que yo sé. Sí. Vamos a ver, en tiempos de Jesús, las sinagogas, que eran las antecesoras de las iglesias cristianas, las sinagogas
donde el rabino hacía la función del cura y los fieles y eran los feligreses, lo que pasaba era lo siguiente. Estaba el rabino pues haciendo su interpretación de la Torá. Muy bien, naturalmente. En la primera fila estaban los judíos varones. Luego las mujeres están. Bueno, pues aquí vamos con los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios se llamaban así, temerosos de Dios, los que se ponían de pie en la puerta de entrada, muy humildemente así para no molestar, que no eran judíos, que no seguían ninguno de sus dogmas, ni se circuncidaban, ni guardaban el sabbat, nada. Pero se acercaban porque amaban y les gustaba lo que oían. Es decir, cuando dice Jesús, de los temerosos de Dios es el reino de los cielos, está diciendo que sin dogmas y solo por el corazón se acercan a él. Eso es el temor de Dios. Eso es bonito. Es que es así, entonces luego se ha tergiversado y parece que el temor es miedo. También otras palabras se han tergiversado, la palabra pecado. Porque si yo te digo, Santi, has cometido un pecado, eres un pecador, ¿qué implica? Implica una carga de culpa que a ti te va, vamos, Pero pecado significa equivocarse en hebreo, errar el blanco. Si yo te digo, Santi, te has equivocado, has cometido una equivocación, ¿a que no suena igual? Claro. La carga de culpa desaparece. Porque si me lo dices así, me da la posibilidad a mí de no volver a hacerlo. Y de no sentirte alguien malo. Sí, claro, y pues ya parece que no hay vuelta atrás, ¿no? Que ya, Dios mío, ya caí. Exactamente. Entonces, todas estas cosas, si juntas una, juntas otra, son pequeñas tergiversaciones que van haciendo una montaña equivocada. Claro. Y aparte que, yo no sé, yo creo que Jesús no quería montar lo que se montó, ¿no? Tanta iglesia y tanto... O sea, es que no era su interés en absoluto, ¿no? Pues, en absoluto. No vino a liderar, no vino a estructurar ni a tal. Todo lo que se montó fue posterior. De hecho, yo creo que incluso tendría que tener conocimientos incluso cabalísticos, porque es que realmente, por ejemplo, el documento escrito más antiguo, que sí tiene unos aires cabalísticos, son los documentos de los manuscritos del Qumrán. Cuando habla de la lucha entre la luz y las tinieblas, y no sé, que eso es muy cabalístico, pues la mística judía. Es la mística judía. Entonces, ¿qué sucede? Donde bañaba Juan el Bautista, donde bautizaba Juan el Bautista, estaba muy, muy cerca de las cuevas del Qumrán. Casualidad. Y Juan el Bautista estaba muy vinculado a Jesús. Entonces, es posible que, porque además Jesús, lo que demuestra con las parábolas es que de las 4, digamos, grandes familias judías que había, es que se las dominaba todas. Se las dominaba todas. Por ejemplo, cuando dice, tiene un tufo esenio muy grande. Muy grande. ¿Por qué? Cuando va el joven rico y le dice que qué tiene que hacer para seguirlo. Y le dice, da todo. Da toda la riqueza. ¿Por qué? Cuando todas las grandes familias judías lo único que tenían que hacer es darle un diezmo, menos los esenios, que lo tenían que dar todo. Son pequeños detalles que si uno va cogiendo, pues a lo mejor va alquilando. Que no es tan importante el mensaje como realmente el mensaje de amor que tiene. Porque estos son formas, estos son más formas. Bueno, vale. Pero nos pueden ayudar a entender un poco el contexto. Claro, yo me acuerdo cuando de pequeño en la iglesia que te decían que había pecados veniales y pecados mortales. Sí. Y, por ejemplo, no ibas a misa el domingo, era mortal. Entonces te morías el lunes, te ibas al infierno porque no habías ido el domingo. Era todo como tremendo, ¿no? Decías tu madre. Sí. Entonces tienes que clasificar cada cosa en tu cabeza de venial, mortal, bueno, ya enseguida dejé de hacerlo, sí. ¿No? Pero bueno, que era una cosa tremenda, ¿no? Un poco que hasta podía dañarte la psicología, ¿no? Y lo peor de todo es que aunque no cometieras ningún pecado, eras un pecador. ¿Por qué? Porque tenías un pecado original. Sí, el pecado original, ¿no? Ya nacías con un pecado. Ya nacías malo, ya nacías malo. Ya nacías malo, es increíble. Cuando, cabalísticamente, el pecado original tiene un concepto distinto, por ejemplo. El pecado original es cuando se tenía todo, cuando Dios, en un principio, antes de la encarnación, nos dio todo, y teníamos todo, cuando una de esas almas pensó, quiero más. Quiero más. Si lo tienes todo, si quieres más, ¿cuál es la única forma? ¿Cuál es la única manera? Pues que los demás tengan menos. Porque tú ya lo tienes todo. Y ya, ese es el concepto un poco cabalístico, ¿eh? En el nivel tan bajo que yo entiendo, ¿eh? Que yo soy un alumno repetidor. Podría estar vinculado pues, a la soberbia, al ego, ¿no? Al ego, básicamente, ¿no?
Lo que sucede es que yo al ego no lo veo como un enemigo, como no veo como un enemigo a la electricidad, salvo el uso que se haga de él. Sí, sí, sí. En principio creo que son herramientas que mal usadas te pueden hacer mucho daño a ti y a los que te rodean, claro. El ego es, antes me has hablado del árbol ese, que es el árbol de la vida. El árbol de la vida cabalístico. Una de las sefirot, que es una de las emanaciones, una de las dimensiones, llamarlo como quiera, que se expresa como, se dibuja como un círculo, como una circunferencia, es Yesod. Ese es el ego. ¿Pero qué es el ego? Porque debajo del ego hay otra circunferencia, que es el nivel más bajo, que es Malhut, que es el reino, que es el mundo físico. ¿Qué es? Entonces, empezamos, esto hay que leerlo de abajo arriba o de arriba abajo, quien lo lea. Nosotros de abajo arriba. ¿Por qué? Porque en lo más alto está Keter, que es la corona, que es, no sé llamarlo Dios, o lo absoluto. O el máximo potencial al que no lo sé cómo definirlo. Es inefable. Pero abajo, sí, porque abajo es lo que Santi, tú y yo vivimos todos los días. Cuando nos levantamos de los riñones tenemos que, me cago en este mes, me ha quitado, y me han puesto, o he discutido con la mujer, ¿entiendes? Eso es Malhut, este es el reino, traducido. Entonces, es nuestra percepción de la realidad. Ojo, nuestra percepción, lo que nosotros creemos que vivimos. Por encima está Yesod, y Yesod es la personalidad, es el ego, es la personalidad que tú vas construyendo para, entre comillas, de lo que crees que es una agresión diaria. De hecho, es curioso porque si es la personalidad, es la persona que tú creas para defenderte. Pones encima. Porque persona, etimológicamente, viene del griego, significa máscara. Sí. Por lo tanto, la personalidad es el disfraz, el ego, es el disfraz con el que tú tratas de sobrevivir en este mundo tan duro. ¿Entiendes? Unos aprenden karate, otros aprenden, yo qué sé. Sí, es necesario. Es necesario tener ego para vivir en este mundo físico, ¿no? Quizá tenga que estar sometido a la propia conciencia, el espíritu. Yo creo que forma parte ineludible de... Sí, te oigo un poquito entrecortado. ¿Me oyes mejor ahora, si me acerco más? Sí, bueno. Es que la imagen más o menos me da igual en el sentido de que se corte, pero el audio... Sí. Me pierdo cosas y no quiero perderme nada de lo que tú dices. Bueno, bueno, no, decía eso, lo que tú decías, ¿no? Que quizá el ego sea importante que la conciencia, el espíritu lo tenga domado, ¿no? Lo tenga de una forma equilibrada con la propia conciencia, ¿no? Sí, para entendernos, pero no lo sé, yo pienso que es que hay que aceptar las cosas como van viniendo, en el momento en que van surgiendo y aceptarlas un poco, bueno, luego si a caballo pasado ves que eso ya es dañino, lo modificas, es mi forma de entenderlo, ¿entiendes? Es que así es, y así va subiendo, por ejemplo, hasta otras dos sefirot muy, muy importantes, la Binah y la Jochma. La Binah es la mente racional. No voy a profundizar mucho porque entre otras cosas no lo sé. Y la Jochma es la mente intuitiva, la inspiración, la inspiracional. Y todo esto que parece muy abstracto, muy místico, por eso antes dices lo espiritual, es que no es versus. Lo espiritual tiene que ser junto con la tierra y junto con oler la hierba. Lo espiritual y llorar, lo espiritual y reír, lo espiritual y tener frío. Es así. Y también lo bueno. O sea, es que, entonces, por ejemplo, fíjate qué cosas prácticas puede llegar a tener el árbol de la vida. Y no, lo que pasa es que hay gente que lo utiliza para la New Wave, o sea, la nueva ola, los coaching estos que se llaman ahora, y tal. Pues bien, sí, porque hay mucha gente con hambre y cómoda. Entonces, esto es lo más fácil. ¡Pam! O esto es lo... Y te pillas eso. Pero te lo voy a explicar un poquitín, de poco bien sello, por ejemplo, la gente con depresión. Las personas con depresión. Tengo una familia de gente con depresión. Y por eso lo observo y veo lo que hay de verdad y lo que no, lo que es aplicable y lo que no. Por eso digo que aquí hay algo de verdad, bastante de verdad. Suelen ser gente con la Binah, con la mente racional muy, muy desarrollada. Pero al mismo tiempo son gente muy emocional. ¿Pero qué sucede? Que están dedicando, la mente racional se dedica a apagar
la mente emocional, el sistema emocional, la intuición. Eso causa un desequilibrio. ¿Por qué? Pues por una cosa que se llama el mal. ¿Y qué es el mal? Porque claro, es una pregunta, ¿qué es el mal? Pues el mal es la energía puesta en el lugar equivocado. Y aquí tenemos una cosa, que es la Geburá, que es otra de las, de las circunferencias del árbol de la vida, que es el límite. Aquí disponemos de una energía limitada, de un tiempo limitado, todo tiene un principio y un fin porque todo tiene un límite, una Geburá. ¿Qué sucede? Si yo mi energía limitada en este momento la pongo toda en mi mente racional, voy a tener un desequilibrio en mi mente inspiracional, en mi corazón, vamos a decirlo así. Entonces mi sistema emocional va a petar. Va a petar. Es lo que le pasa a los depresivos, que ellos mismos desprecian su mente inspiracional. Creen que es débil, porque eso se lo está diciendo la mente racional. No, no, hay que ser fuerte, hay que apagar los sentimientos, las emociones. No estás haciendo. ¿Cómo vas a creer esto? Solo lo que se toca, solo lo que se ve. Podría haber incluso una autorrepresión, ¿no? Una parte de sí mismo reprime otra parte de sí mismo. Sí, es una tiranía, una autotiranía, vamos a decirlo así. Sí, es simplemente, bueno, entre comillas lo de simplemente, dado los efectos, es que ponemos la energía. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo cuando contaba, me permití el lujo de mencionarlo, Antonio, cuando comentaba cómo era su vida antes del infarto, yo lo vi en el árbol de la vida. Él estaba dedicándole, por ejemplo, puede pasar a mí, también le pasa a mucha gente, cuidado, muchísima energía a su trabajo, muchísima. ¿Y qué pasaba? Que faltaban otras cosas. Esa energía que se llama tiempo también, atención, a lo mejor para una persona como Antonio, que es un pedazo de pan, pues le faltaba a lo mejor lo que él realmente necesitaba, que era abrazar más a su hija, ver a su hijo, a su mujer, pasar más tiempo. Me estoy permitiendo un lujo que luego a lo mejor me mandas para pagar. Pero bueno, pero yo creo que esto aclara la cosa. Tampoco, él mismo a veces lo dice. Mal de él, lo comenta él a veces también, sí. Sí que lo ha comentado él, si no, no lo hubiera dicho. Entonces, eso es un desequilibrio y lo llevó a un infarto. Lo llevó a un infarto, ese desequilibrio de energía. ¿Por qué? Olvidemos el árbol de la vida. En Román Paladino, un armario con cajones. Entonces, cada persona dimensiona los cajones en base a lo que cree que necesita. Bueno, eso está bien. Nos vamos formando, yo creo esto. ¿Pero qué no hacemos? Cambiarlo. Esto lo he hecho grande y sigue grande. Pero si está vacío. Este es pequeño y está repleto. Pero si está saturado. ¿Y por qué no lo cambiamos? No, hasta que no explota. Y de ahí vienen muchos problemas. Claro, quizá las enfermedades y desequilibrios pueden tener su origen en eso, una mala distribución de la propia energía, ¿no? Todas las enfermedades vienen por un desequilibrio, bien sea alimenticio, que por ejemplo, pero termina siendo espiritual, porque todo es en distintas dimensiones está sucediendo. Sí. Si yo me da un infarto, que Dios no me oiga, me da un infarto, si Dios me da un infarto, o sea, si a mí me da un infarto, luego analizo mi dieta y digo, ¡ay, va! Si es que me tomo 8 cafés al día. Pero luego, en otra dimensión, digo, ¿por qué me tomo 8 cafés al día? Y a lo mejor es un tema más emocional. Es que mis relaciones, todo está relacionado. O sea, son distintas dimensiones expresándose. Y nosotros lo que pasa es que solo ponemos la vista en el efecto, en una causa. Sí. Es mi punto de vista. Muy interesante, Carlos. Muy interesante. Mira, me quedó una pregunta pendiente. A ver qué opinas tú con la religión católica. ¿Cuál es el futuro de la religión católica? ¿Qué tiene que aprender el catolicismo? Mensaje para el Papa. Imagínate que no me tienes a mí, que tienes al Papa delante, no a mí. ¿Qué le dirías? Señor Papa, si su religión quiere adaptarse, quiere sobrevivir o quiere cambiar, ¿qué le dirías? ¿Qué tiene que hacer el catolicismo para...? Es que yo la curia romana no me parece, no la veo ni como una religión siquiera. La veo como una forma política. Ya. Entonces, de hecho, tampoco le diría, mira, te voy a poner un ejemplo. A Pedro Sánchez o a igual, a cualquier otro, ¿qué le dirías? Por ejemplo, yo estoy en absoluto desacuerdo con su gestión. Vale. Y si tú me preguntas, ¿qué le dirías y tal? Yo nada, ¿sabes por qué? Porque el problema no es Pedro Sánchez, el problema es que hay varios millones de personas que lo votan y lo votan incondicionalmente. Entonces, eso sería agotar mis limitadas energías
tratando de convencer no solo al líder, sino a todos los demás. Ese trabajo es tan enorme que creo que, por alguna razón, no es mío. Yo lo único que debo hacer es, con mi ejemplo, actuar como yo crea. Porque, entre otras cosas, creo que a esos niveles no se puede cambiar nada si no es... O sea, a nivel de ejercer una fuerza. Aquello a lo que te resistes, persiste, decía Jung, creo. Sí, Jung. Claro, tú hablas más de cambiar desde abajo, que cambie la gente para que no cambie, ¿no? Es que haya un o que tengamos un presidente así es solo lo que te he dicho antes, no es la causa, es el efecto. Sí, no, le vota mucha gente. Con todos mis respetos, infantilizada. Una sociedad infantilizada al extremo, muy fácilmente manipulable. Se está viendo ahora con la gestión de un virus que podría manejarse de maneras absolutamente mucho más eficaces y menos alarmistas. Pero es que hemos consentido durante los años anteriores, con otras políticas ideológicas, criminalizar, victimizar, y todo lo hemos comido sin masticar, ¿eh? La política económica creo que es bastante mala también. Es que te oigo un poquito entrecortado. La política económica, que también es bastante mala. Hombre, es que a ver, la política económica, un país al que ya la Unión Europea hace 2 décadas o 3 le quitó su autosupervivencia cerrando la siderurgia del norte, reduciendo el ganado vacuno con la industria lechera y cárnica, los olivos que se subvencionaban, las viñas, había que arrancar viñas, Entonces, ¿qué estás haciendo? Pues hacer que dependa solo de un factor que es el turístico, el hostelero. Y este virus es que tiene un sospechoso tufo a virus económico. Es decir, a los países que dependen básicamente del turismo, nos va a machacar. Porque la respuesta a la que se está haciendo es obvio que sigue unas directrices que no son las médicas, las sanitarias. Únicamente. Te voy a comentar algunos conceptos, Carlos, me gustaría comentártelos. Y tú me vas a decir lo que opinas, ¿no? Según tu sentimiento, tu creencia. Por ejemplo, la palabra compasión, que se utiliza mucho en el budismo, ¿no? Compasión. ¿Cómo lo definirías tú? Sí, es que ahí está, has aclarado muy bien, has matizado muy bien lo del budismo, porque para mí la compasión, la definición de compasión en Occidente no es la misma que en Oriente. Para mí, la compasión en Occidente implica 2 niveles distintos. El que compadece está en un nivel superior al compadecido. Pobrecito, pobre. ¡Ay, qué bueno, qué magnánimo que me compadece! Esto en Oriente no es así. Entonces yo, analizando, esto es mi visión, analizando lo que ellos quieren decir, lo que pretenden muchas veces con sus meditaciones y tal, yo le pondría otra palabra, ternura. Cuando yo veo a alguien, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo porque yo en mi vida lo he analizado, cuando doy mis paseos matutinos, que yo es una manera de meditar por la ribera del Ebro, y miro y veo. Y a lo mejor veo, a lo mejor para la gente la perfección es que todo el mundo sea atlético, que todo el mundo sea rubio, como los anuncios de Corte Inglés. Bueno, pues yo me paro a ver y veo a un niño de unos 7 años, por ejemplo, gordito. Mamá, mira lo que hago. Lo hace con una torpeza increíble. Vamos, como si no tuviera articulaciones. Pues fue una croqueta sin rebozar. Lo mismo. Y tratando de agradar a la madrita. A mí eso es una maravilla. Y yo lo que siento cuando lo miro, no es como, ay, pobrecito, fíjate, qué gordo está, pues así dentro de 2 años, ni va a ligar, ni va, ¿entiendes? No, eso es un juicio. Lo que yo lo miro es con compasión, es decir, con ternura. ¡Qué maravilla! ¡Qué expresión de amor! ¿Cómo quiere gustar a su madre porque la ama y quiere verla feliz? Para mí, compasión es eso, ternura. Sí. Es bonita la idea de ternura. Sí. No digo que lo sea, digo que lo es para mí. Bueno, es interesante, claro que sí. Claro, porque ya rompes un poco la jerarquía de pobrecito, te voy a ayudar porque estoy por encima de ti, ¿no? Sí, incluso lo inviertes. La persona que bajo nuestro concepto de compasión lo ves como ternura, incluso lo ves como un ser superior, porque con todas esas dificultades nos está enseñando algo. Sí. ¿Entiendes? Se invierte la visión. Bajo mi concepto, La palabra perdón, ¿cómo la verías tú? Perdonar es liberar a un prisionero y darte cuenta de que el prisionero eras tú. Eso es el perdón. Es que la ira ata muchísimo. La ira es una de las cosas que más ata.
La ira te aleja mucho de ti mismo, te aleja mucho de ti mismo. Sí, es una pasada. Te voy a poner un ejemplo personal, muy personal, del perdón, porque estamos en el perdón y tal. Yo recuerdo cuando nosotros, vivíamos en una casa de 40 metros, 8 personas, mis 5 hermanas, yo y mi padre y mi madre. Y mi padre tenía una enfermedad y es que era alcohólico. Luego, después de pasar muchas vicisitudes de más años, muchos años después, seguro, vamos a decirlo así. Están muertos, mi padre y mi madre ya están fallecidos. De hace bastante tiempo. Y bueno, y yo estaba en clase, yo tendría unos 6, 7 años, y yo estaba en clase. Y de repente llaman a la puerta. Esto viene por lo del perdón, para no perdernos en el hilo. No es que me haya ido de vareta, que me voy muy fácilmente, que me enrollo. No. Y de repente, pom, pom, y llaman a la puerta. Y era mi padre que había. Y yo tenía a la señorita, la profesora, y dice, Carlos Martín. Y yo, sí. Y yo lo veo y digo, pues nunca ha venido. Y nunca fue después, pero claro, estaba muy ausente, como la mayor parte de padres varones. Y dice, no, es que ha venido un tío del pueblo a vernos y se me sacó de clase. Yo pensaba, pero si no nos hablamos con nadie, porque cuando está ese problema en casa, teníamos una casa muy animada, muchas veces. Sí, bueno, pues, habíamos tenido la noche anterior, habíamos tenido una fiesta muy grande. Entonces, se había armado bien. Bueno, sin decirme nada y tal, me llevó al cine del barrio. Y no recuerdo ni la película. Lo que estaría yo enfocado en el acto y no en la película. No recuerdo qué película era. Para mí, estuvimos así y estuvo conmigo y luego nos fuimos a casa. Era su forma de decirme perdón. No sabía otra, no tenía otras herramientas. Naturalmente, el perdón implica tiene muchas formas preciosas. No es yo decir, yo te perdono a ti. O perdóname. No. Tiene formas maravillosas la vida. Sí. Qué bonito. Qué historia más bonita. También después hay que saber olvidar, ¿no? La persona que te hizo algo. Jamás. Saber después olvidar, ¿no? Saber dejar pasar. Pero, a ver, olvidar. No hay que tener. Lo que no hay que tener, hay que mirarlo con otros ojos. Ni olvidar, ni decir, no, ¿por qué voy a olvidarlo? Forma parte de mí. Entonces, eso me ha hecho también. Entonces, yo no cambio ni a mi padre, ni a mi madre, ni a nadie de mi vida, del lugar en que Dios los ha puesto, o el que los he puesto yo, los ha puesto ellos, no lo sé. No los cambio, en absoluto. La vida tienes que cogerla como es, con todos los sabores, con todos los colores, con todos los matices. ¿Por qué? ¿Quién soy yo para decir esto sí, esto no? Es que hayas aprendido muchísimo a través de esa experiencia, ¿no? Muchísimo. De esa y de muchas otras. Claro que sí. Hombre, es una maravilla. Naturalmente todo eso te das cuenta luego a posteriori, y luego te lees un montón de libros de psicología porque lo necesitas para sobrevivir tú, ¿no? Es así. Porque, porque yo, por ejemplo, yo hablo de mi vida, porque además no sé, también sí. Yo de niño, yo me acuerdo que no era un niño al uso en el sentido de que era muy bueno, de que no le va mal, de que no es y tal, pero yo me acuerdo que tenía una dificultad muy grande para la felicidad. La he arrastrado hasta hace bien poco, Hasta hace poco la he arrastrado. Una dificultad enorme para ser feliz. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que ya de muy pequeños, con 5 con 6 años, tengo una memoria, me acuerdo más de lo que hice con 5 años que lo que hice ayer. Selectiva. Y porque era muy emocional. Entonces la memoria, con la emoción y con el olor, funciona muy bien. Y el olor de las emociones es ese también. Entonces, yo recuerdo que mientras los demás ahí dibujaban o pintaban, se dedicaban al 100% al juego. ¡Oh, qué bien! Yo trataba de dedicarme al juego, pero era al mismo tiempo un observador de toda la situación. Eso me impedía ser feliz. No era ninguna bendición ese grado de conciencia. Entonces no lo fue. A lo mejor posteriormente sí, pero entonces no. Yo, por ejemplo, una vez, la única vez que creo que fui a las ferias, que me llevaron a las ferias, no disfruté en absoluto porque yo ponía mi atención en las caras de los feriantes que eran muy serias y muy tristes. Entonces, todo lo que eran las luces, los sonidos, la gente riendo, a mí me resultaba un choque enorme, o sea, no era ninguna bendición. Ya. Pero todo eso me ha forjado y me ha formado. Claro. Sí. Sí, al final es toda una bendición, ¿no?
Sí, seguramente para el loquero o para lo que sea, pero, pero bueno. Otra palabra, Carlos, infierno. Infierno. Bueno, pues no voy a repasar todo lo que decían los sumerios, ni los griegos, ni los otros. Te lo voy a describir con un cuento cabalístico, pequeñito, no es un cuento, es una... Pues si no, aquí estaríamos hasta las tantas. Un alumno de Kabbalah, es decir, alguien que sabía 1000 veces más que yo, le preguntó al maestro cómo es el infierno y cómo es el cielo. Entonces, el maestro le dijo, bueno, pues te lo voy a explicar. Dice, te voy a explicar primero el infierno. El infierno es una cacerola de 2 metros, hay muchas cacerolas de 2 metros, pero bueno, tú estarás en una cacerola de 2 metros con una sopa que es un auténtico manjar. Junto a ti, dando la vuelta, rodeando la cacerola, habrá más personas igual de hambrientas que tú, muy hambrientas. Cada uno llevaréis en vuestra mano una cuchara. Vuestra mano estará, la cuchara medirá 2 metros y vuestra mano estará atada al final del mango de la cuchara. No podréis tomar la sopa hasta que no suene la campana. Cuando suena la campana, en el infierno, todo el mundo unta ávidamente la cuchara, pero como mide 2 metros no se la puede llevar a la boca. Total que cuando se termina el tiempo de comer nadie ha comido y todos se quedan con más hambre para el día siguiente. Dice, eso es terrible. Dice, ¿y el cielo? Ah, bueno. Dice, el cielo es una olla muy grande, con una sopa que es un auténtico manjar. Dice, a ti, a la olla la rodearán personas que estarán junto a ti, sí, alrededor de la olla. Tendréis vuestra mano atada al mango, al final del mango de una cuchara de 2 metros. Cuando suene, no podéis comer hasta que no suene la campana y tendréis un tiempo limitado. Entonces dirá, pues bueno, hasta ahora. Dice, total, que suena la campana y en el cielo cada uno de esas personas introduce la cuchara y se la da al del frente. Le da de comer al de enfrente. Eso es el infierno y eso es el cielo. Qué bonito. Sí, qué bonito. Y eso está pasando hoy en día. Eso ha pasado siempre. Sí. Sí. Eso ha pasado siempre. Siempre hay un cielo y un infierno. Nosotros podemos hacer un cielo y un infierno de todo. Por otra cosa que es el erróneo concepto de la felicidad que tenemos. Creemos que la felicidad, tenemos un programa mental o un adoctrinamiento, un estereotipo, no lo sé, sobre cómo tiene que ser la felicidad. La felicidad, sobre todo en Occidente, tiene que ser carente de problemas, carente de dolor, carente de estrés, carente de sacrificio. ¿Y qué sucede? Pues que te llevas un chasco porque la felicidad no es así. La gente se programa, mira, yo seré feliz cuando me case, cuando tenga un piso, cuando tenga hijos, un coche. ¡Guau! ¿Qué sucede? Pues que muchos ya no son felices porque ni siquiera consiguen eso. Pero imagina los que lo consiguen. Cuando lo consiguen, ¿y ahora qué? Porque la consecución del deseo es el acta de defunción del deseo. Entonces surge una cosa que se llama vacío existencial. ¿Qué sucede? Si he conseguido todo y soy infeliz. ¿Entiendes? ¿Por qué? Pues porque no has integrado en tu concepto de felicidad, no has integrado el dolor, la dificultad, el no poder conseguirlo y sobre todo algo esencial, el disfrute del trayecto. Te voy a poner un ejemplo de mis meditaciones cabalísticas. No hablo de que esto parece un maestro. No. Si yo es que yo meditaba antes de saber que la cábala existía, pero bueno, luego la he perfeccionado. Y con muy buen resultado en muchísimas ocasiones. Pero claro, luego pasa lo que pasa. Y resulta que dices, bueno, voy a meditar para conseguir esto. No sé qué ejemplo ponerte, yo que sé. Un coche, un coche. Bien. Vale. Entonces, la cuestión es la siguiente. Entonces tú, el objetivo, tú ya te programas para que tu felicidad sea el coche. Te estás programando. Y si lo consigues, la felicidad, en el mejor de los casos, te puede durar 3 meses, 2 meses, no lo sé, un tiempo muy limitado. Te das cuenta que cuando sucede el milagro o el resultado no es lo que tú has conseguido, sino en quién te has convertido cuando lo has conseguido.
en quién te has convertido. Ese es el milagro. Porque yo puedo decir, 1.000 millones de euros quiero tener y convertirme en un miserable. ¿Qué milagro es ese? No sé si se me entiende el concepto. Sí, a veces me enrollo mucho, ¿eh? No. Es más el hecho interno que el externo, ¿no? Es en quién te conviertes cuando sucede el milagro. Sí. ¿Entiendes? Es así. Claro. ¿Hacia dónde caminas? Claro, ¿qué es lo que eres tú realmente? Estupendo. Sí, es muy interesante. Yo tengo muchas sombras también, ¿eh? Yo me alejo de la santidad. Tengo una mezcla de todo, como todo. Me imagino como muchas personas. Como todo el mundo, ¿no? Como todo el mundo, esa mezcla, pero esa mezcla es lo que somos, ¿no? No quiero ser ejemplo de nada. Lo que pasa es que sí sé que mi ejemplo puede servir tanto para acercarte a algo como para huir de ello. No. Porque, como todas las vidas, todos cometemos errores, aciertos, etcétera. Bueno, claro, pues yo lo expongo y ahí está. Hombre, imagínate. Eso todos. Otra palabra, Carlos, igualdad. Que hoy se habla mucho de igualdad. Es que hay palabras que realmente se han prostituido. Mira, te voy a poner, estaba buscando aquí, porque una vez leí un concepto que me gustó, porque es muy aplicable ahora. Y dice, la gente prefiere ser iguales en la esclavitud que distintos en la libertad. Eso es lo que está pasando ahora. Se ha prostituido la palabra igualdad. Porque lo que pretenden hacer es uniformidad, no igualdad. Hay más desigualdad que nunca. Entonces, la gente parece que se siente más seguro con esos corsés, con esos... aunque sean esclavos, como lo estamos empezando a ser ya. En vez de decir, no, somos distintos, me atrevo, uy, qué distinto, uy, no sé qué, uy, y si tú no me gustas y somos distintos, pues me voy me acerco a otra persona y me alejo de ti. Ya está, en libertad. Eso es lo que... No porque ahora hay un pensamiento único. Y el que se aleja de él, es lo peor. Somos lo peor. Sí, es terrible, ¿no? A veces, madre mía. Sí, te tachan de todo, pero bueno, es un problema de ellos ya, del momento. Sí, hay que ser muy hábil en la vida, hay que saber... Muy hábil y sobre todo estar muy seguro de ti mismo. Sí. Pero claro, para estar seguro de ti mismo tienes que amarte a ti mismo, que es una lección dificilísima, por lo menos para mí. Sí. Lo ha sido y lo es. Porque parece que amarte a ti mismo suena un peso pesado. Vamos a pelear otra. Gustarte a ti mismo. Eso parece más asequible. Sí, más asequible. Sí, Se facilitan las cosas cuando te empiezas a gustar a ti mismo. No significa aceptar todo lo que eres, pero dice, bueno, es que no pude, en este momento ahora haría distinto, pero entonces no pude ser mejor. No pude hacerlo mejor, entonces ahora sí lo haría. Sí. No cambiaría el pasado, pero si esa circunstancia la tengo ahora, yo ya soy alguien distinto. Absolutamente. Política. ¿Qué me dices de la política? Yo es que la política realmente es que me aleja tanto de la espiritualidad. Porque, a mí también, a mí tengo cierto rechazo personal. Porque la política es la dualidad, es la polarización. Y los políticos usan la polarización, el enfrentamiento. Franquistas, rojos, homosexuales, heterosexuales, mujeres, hombres, negros, blancos, arriba, abajo, no lo sé. Entonces, eso es el mal también. El enfrentamiento. La letra B del alfabeto hebreo. Sí, hay una cuestión, yo no sé qué opinas, ¿no? Yo no soy ningún experto en política ni en nada, ¿no? Pero ahora está con el tema de la memoria histórica, dando vueltas. Llegará un momento, como cualquier trauma de cualquier individuo, que seamos capaces de dejarlo atrás y avanzar. Porque hay que estar revolviendo en la basura, Dios mío. Pero si es que es mentira que ese pasaje de la historia, que no es distinto a ningún otro pasaje de la historia, la Guerra Civil Española, ¿no? Y el franquismo y la República, yo no lo veo distinto a ningún otro pasaje que cualquier pueblo ha tenido en la historia. Lo que sucede es que aquí ha habido lo que se llama la izquierda, el progresismo, supuestamente se autodenominan progresistas, no estoy a favor del otro, simplemente estoy describiendo esto. Luego, si los que tienen frente hubieran tenido más personalidad para hacer frente a ese adoctrinamiento, estaríamos distintos también. Entonces, están los que tienen la acción mala y los de la omisión. Los que no han hecho nada por evitarlo. Entonces, para mí, lo que pasa es que les viene muy bien, es un negocio. Es un negocio la guerra civil para la izquierda. ¿Por qué?
Porque además dan una versión que no es cierta. Que no es cierta. La República Española no fue un campo de rosas, un maravilloso intento de democracia, que la ultraderecha o la derecha o el franquismo, eso no fue así. Solo hay que leer los periódicos día a día de lo que pasó. Pero bueno, no voy a decir que fue lo contrario, simplemente es, sea como fuere, un pasaje de la historia. Luego hubo un periodo, el franquismo, que tuvo cosas malas, cosas buenas y cosas inevitables. Es lo que fue. Y los actores tenían que actuar durante el franquismo como los albañiles tenían que trabajar durante la República o ahora en la democracia. Yo es que creo que estas democracias occidentales, y la española en concreto, es un fraude. Es un fraude, no es lo que nos habían vendido. Entonces, la supuesta libertad es un pensamiento único y quien se salga de él. Ya. Entonces, es la nueva Torá, el nuevo Corán. ¿Entiendes? Entonces, se ha dejado de enseñar religión en las clases, pero la pena es que se ha sustituido por otro tipo de religión atea. Por los adoctrinamientos ideológicos en los que un niño varón, crece pensando que es un potencial asesino de mujeres. Es una aberración. Eso me parece un aberrante, sí. Es aberrante por dos cosas. Sí. Primero, porque si victimizas a todo un colectivo, les impides, si una persona se siente víctima, le impides usar sus herramientas. Es decir, no soy una víctima, me pasan cosas que me gustan y cosas que no me gustan, pero tengo herramientas para sobreponerme. Pero es un negocio. Hay un ministerio y chiringuitos. Es que es un negocio. Yo lo que veo es que manejan conceptos muy superficiales. Víctimas hay unas 60 al año, no 22 millones. Por una razón muy importante, es mi opinión en todo el rato, y pido disculpas si alguien se siente ofendido. Si hay 60 víctimas al año, son 60 víctimas verdaderas. Para la familia, pero bueno, la víctima, vamos a decirlo así. Por lo tanto, hay 60 verdugos, no 22 millones de verdugos. Ese es el peligro. Ese es el peligro. También hay mujeres que matan a niños casi en la misma medida y no se responde de la misma forma. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Víctimas son las víctimas y verdugos los verdugos. El resto no. Porque si no, es en un país en el que tenemos un juzgado para juzgar hombres acusados por mujeres. ¿Alguien se imagina en Estados Unidos un juzgado donde se juzgara solo a negros acusados por blancos? Quien lo vea bien, yo no lo entiendo. Ojalá me lo explicaran y a lo mejor sí, diría, pues mira, ese es un matiz que no he cazado. Pero no lo veo así. Es quizá llevar las cosas al extremo y salirse de esa ponderación, de ese equilibrio, ¿no? Pero porque lo que hablábamos, porque hay partidos políticos a los que les conviene y viven del enfrentamiento, porque no hacen buenas políticas económicas porque no saben, en ningún sitio les ha funcionado. Entonces tienen que buscarse el voto de generaciones que están buscando luchar por causas, entre comillas, justas, y eso se las dan aunque sean ficticias. Ese es el problema. Y hay un enfrentamiento, claro. Yo te voy a poner un ejemplo. Tengo cercana una chavalica de 20 años, hija de un amigo mío, y siempre habla del heteropatriarcado. Digo, a ver, el heteropatriarcado, imagino que será tu padre, que es heterosexual y padre. Y tú vives en una familia de padre-madre normal, un heteropatriarcado que tú llamas. Digo, ¿cuántas veces te has ido de viaje de estudios? Al año igual te vas 6, 7 veces. ¿Cuánto has trabajado? Nada. ¿Y eres una víctima del heteropatriarcado? Yo que tú me revelaría. Ponte a trabajar y no te vayas de viaje. Y no dependas de un heteropatriarcal. Pero eso es que es decir, eso, bueno. Es mi punto de vista, eso no será compartido, A mí, no, por ejemplo, la política, una de las cosas que no me gusta nada es que no busca la unión, busca la desunión, ¿no? Es un poco lo que tú dices. No busca el consenso, el crecimiento, la humanización, la unión. No solo la desunión, el enfrentamiento. Serían términos como muy elevados, ¿no? Pero al menos la humanización, el crecimiento y la unión, el consenso. Buscan la división. Sí. Y eso es terrible, ¿no? Así no avanzamos nunca, ¿no? No, porque son un poco como hooligan de fútbol, que ya muchos de los hooligan ni aprecian ni disfrutan del fútbol. Simplemente ven una camiseta, ven la del contraria y ya se genera ira o se genera odio. Esos vendedores de odio, me da igual el partido político que sea, no van conmigo. Al final es ego puro, ¿no? Ego puro en acción, es que es terrible. Sí. Terrible. Pero no me gustaría entender mucho más porque la política me aleja mucho de mí mismo y yo no tengo la energía ilimitada. La política me aleja, no me... He sido muy comprometido yo sindicalmente y políticamente en años pasados, en mi centro de trabajo,
bastante, de manera importante, pero tuve que establecer unas prioridades. Sí. No es decir, no, es que tú pasas de esto, la inacción o la contemplación. No. Sí. Es una decisión que tienes que tomar como en tantos otros sitios y saber hasta qué punto puedes llegar con tus tropas a una situación. Te entiendo, te entiendo. Otra palabra, Carlos, esoterismo, que durante, ahora ya no tanto, pero una época que estaba muy de moda, ¿no? El esoterismo, lo paranormal, quizá fue una puerta de entrada en España a cosas como más elevadas, ¿no? Pero alucinábamos mucho, ¿no? Yo estaba, pues, compramos revistas esotéricas y hacías experimentos y las psicofonías, ¿no? Claro, para mí es una puerta de entrada a la espiritualidad, ¿no? No es malo, o ¿cómo lo ves tú? No sé. No, es que el propio concepto de espiritualidad, ¿qué es? Personas como yo sin cuerpo, mucho menos densas, eso es la espiritualidad. No, para mí es todo la espiritualidad, ¿no? Porque puede ser una espiritualidad dentro de un cuerpo muy denso y ser como la Madre Teresa de Calcuta y ser una maravilla. Sí. La ausencia de materia no lo creo necesario. No creo que la espiritualidad. Pero vamos, lo que sucede es que esoterismo sí va ligado a la ausencia de materia. Es más, yo pienso que es esoterismo porque, como la propia palabra significa, lo oculto a los sentidos. Lo que no se ve, pero está ahí. Pero son fuerzas físicas. Lo que no se oye, pero está ahí. Es una vibración. Eso es esoterismo. Lo que sucede es que, claro, quienes investigaban esto, los cabalistas y toda esta gente, incluso lo que llamamos otras dimensiones, que esos son grados de energías. Si no lo hubieran llevado en secreto, habrían acabado en una hoguera. Naturalmente que esotérico, muy esotérico, por lo que la cuenta que les traía. Claro, para mí fue cuando el catolicismo entra en crisis, ¿no? Bueno, yo muy prontito en mí entró en crisis, no quise saber nada, ¿no? ¿A qué recurres? Pues al esoterismo, ¿no? Que era un poco esas energías que tú dices, ese más allá. ¿Pero por qué? Pues porque tienes un vacío y tienes un hambre de búsqueda espiritual. Búsqueda, te has buscado eso y te quedas vacío, pero necesitas llenarlo. Sí. Es interesante, la verdad es que sí. Mira, la palabra verdad. Bueno, la palabra verdad. La pregunta del millón. Esta es la última palabra. La pregunta del millón. Yo es que pienso que, a ver, en este mundo, es que esto es tan debatible, pero para no enrollarnos, nada es verdad. Nada. ¿Por qué? Porque la verdad solo está en lo absoluto. Y conforme te vas alejando de lo absoluto, te vas alejando de la verdad. Eso no implica mentira ni la intención de engañar. Eso es otra cosa. Pero si hablamos de la verdad, es esto. La verdad, en lo absoluto, la verdad es, y conforme uno se va alejando de lo absoluto, es menos verdad. Hay más ilusiones, más apariencias. Yo creo que esto es así, porque está en nuestra limitación de la percepción, nuestra limitación de la conciencia. Por lo tanto, nuestra verdad no es la verdad, porque no nos alcanza a llegar. Por lo tanto, en este mundo la verdad absoluta no existe. Pero lo buscamos, ¿eh? Me parece muy, muy interesante lo que dices, ¿no? Porque la gente que va al otro lado, el mismo Antonio, ¿no? Cuando escribe su libro Ahora estás en casa, y mucha gente, ¿no? Que tiene esas experiencias, se siente, dice que en el otro lado que es que estás más cerca de lo esencial, ¿no? Ahora estoy realmente más en mi casa, en mi hogar, ¿no? Pues estás más cerca de lo que es verdad, ¿no? Sí, de lo que es verdad, ¿no? Sí, estoy seguro de que es así, además, ¿eh? Aquí es un mundo de sombras, ¿no? Cuando más bajamos hay más sombra, ¿no? Más ilusión, de alguna manera. Claro, lo que pasa es que aquí, yo siempre pongo un ejemplo que pongo yo, mío, es que si yo estoy en el desierto, a 50 grados, y me estoy muriendo de calor y me estoy muriendo de sed, yo miro a todos los lados con mis sentidos, toco la arena, está seca, miro, no hay nada más que... Pero tengo una cosa maravillosa, tengo sed. ¿Qué implica que yo tenga sed? La existencia del agua. Eso es la búsqueda espiritual. Mi sed, mi hambre, mi vacío existencial, implica una realidad, aunque no la vea, que existe algo más. Porque si no, no la tendría. Claro. Si no existiera el agua, yo no tendría sed. No hay más. Eso está muy bien. Sentir esa sed. Mira, a colación de esto que dices, muchos místicos siempre han dicho, han dado a entender que este mundo es como un destierro, ¿no? La vida esta estética. La vida física es como un destierro, el alma está aquí desterrada como una especie de castigo, ¿no? Para mí representa eso que tú dices, ¿no? Una sed por algo trascendente, pero a la vez quizá habría que, para hacer una espiritualidad integral, también aceptar esta vida física, ¿no? Para mí este mundo es la cacerola de la sopa que te he explicado antes. Ya. No es lo que nos sucede, es cómo gestionamos lo que nos sucede, lo que va a hacer de esto. Yo, por ejemplo, cuando vuelvo a mi experiencia,
Y lo digo con orgulloso, no lo digo con misticismo absoluto. Pero lo que entonces me parecía un infierno me ha ayudado también muchísimo. ¿Entiendes? También me ha costado mucho, porque también te deja secuela, luego te tienes que equilibrar. Todos esos desequilibrios tienen que salir, y salen. Pero forma parte del camino de la verdad, del camino espiritual, forman parte. La verdad sin errores no es la verdad. La verdad tiene que incluir los errores, los pecados, los no pecados. Tiene que incluirlo todo, si no, no es verdad. ¿De qué estamos hablando? Sino de qué verdad. De una verdad que me gusta a mi medida. La verdad tiene que incluirlo todo. Entonces... Claro, todo y todos, ¿no? O sea, sí, leía el otro día una frase que decía, la realización no se puede entender aquí en el mundo físico si no es a través de los demás, la realización personal. Porque en el mundo, por ejemplo, en Nueva Era, se habla mucho de lo que tú decías antes, ¿no? Quiero conseguir esto, quiero conseguir el coche, quiero conseguir... Pero siempre es yo. Pero parece que obvian, ¿no? Que puede ser a través de los demás, no solo a través de ti, ¿no? Como si vivieras aislado, que eso es erróneo, ¿no? Sí. Lo que mejor explica eso, yo siempre todo me pongo a mí de ejemplo, es en la paternidad o la maternidad, da igual, o quien lo adopte, que es lo mismo, que ese sentimiento, ¿vale? No es que lo tengan en el vientre o en los testículos, no, lo importante es tener al hijo en el corazón, eso es más profundo. Entonces, realmente, a veces que me voy, quiero abarcar tantas cosas que se me van de la cabeza. Sí. Entonces, sí, ya se me ha ido. Que decías que la paternidad y la maternidad. No, claro, cuando hablabas de la nueva era y de conseguir cosas, vamos a ver. La mayor felicidad que yo... parece que hay muchos tipos de felicidad también, Hay una felicidad que es para ti, por tu naturaleza, por quien eres, que se puede llamar egoísta, pero no es egoísta. Eso tiene una connotación negativa que no es. Para mí, egoísta es una persona que, pudiendo no ser una carga para los demás, elige serlo. Eso es un egoísta. El que busca su felicidad no es un egoísta. Busca su felicidad. Pero yo, por ejemplo, cuando con mis hijos, ha sido una lección maravillosa. O sea, lo que más felicidad me da es verlos a ellos. Es más, aunque yo esté con problemas o haya tenido problemas y esté con tristezas añadidas, aledañas, siempre elegiría una y otra vez verlos felices y darles la felicidad a ellos. Por amor. Eso es lo más cercano al amor incondicional. Porque aquí nos centramos mucho en la palabra amor. Aquí llamamos amor a cosas que se podrían llamar Manolo. Los esquimales tienen 200 palabras, no sé cuántas, para describir nieve. La nieve que se pisa y te hunde, la nieve que es para el agua, la nieve... Nosotros vamos a amor a todo. No, hay muchas clases de amor. Hay cosas que están más lejos y más cerca del amor. Pero la palabra clave es incondicional. Incondicional. Y esa es la lección, Yo por lo menos lo que he aprendido en mi vida. Esa es lo que estoy aprendiendo en mi vida. Es una maravilla, sí, no. El aprendizaje con los hijos, ¿no? Ya nos lo pone la naturaleza como lección de amor, ¿no? Es una maravilla. De tener que levantarte del sofá de tu zona de confort, irte al otro lado de Zaragoza solo para decir, no, toma, es que, mira, porque quiero dar una sorpresa con un videojuego. Es una gente que simpleza y parece materialista, pero no lo es. No. Por ejemplo, puedo poner miles, Sí. Observar, si pudiéramos, lo mismo que hacemos, de hecho, claro, me vienen otras cosas. Yo era un poquillo, claro, con la vida que había llevado y tal, la juventud, yo tengo varias etapas. Entonces, en torno a cuando era más joven, 20, 21, 22, pues era un poco chulico en el sentido de, iba siempre a la defensiva. Y a lo mejor estabas en un semáforo y si alguien te empujaba, aunque fuera inconscientemente, ya estabas tú un poco como, buscando, porque te sentías agredido por todos los lados. Entonces, aprendí a base de preguntarme y a veces no ser bien comprendido en el entorno, porque claro, la gente prefiere personas más normales, entre comillas, y que no parezca que... qué bien, mira, qué bien, oye, pues yo estoy en mis cosas, no pasa nada, estoy en mis cosas y estoy aquí. Entonces, aprendí cuando, a raíz de tener hijos, sustituyo a la persona que me ha molestado por un hijo mío. O me pasó hace poco que me ha molestado, que no, por ejemplo, por eso no me molestó por hombre. Voy hacia el trabajo, soy cartero, ya lo sabéis, ¿no? Lo he dicho alguna vez. Pues voy por la mañana andando, todavía era de noche, y en un cajero estaba durmiendo un hombre, parecía sudamericano porque era así
como los tipos inca y tal, por eso digo yo, pues no por otra razón. Estaba ahí, dormido, y allí. Y seguí hacia adelante, y esto que me vino, pues siempre voy meditando, porque se puede meditar de muchas maneras, no solo es... Y me vino en el corazón, ¡pum! Játima. Y yo dije, imagínate que en otra vida mi hijo hubiera nacido, hubiera tenido las contingencias de ese hombre y hubiera terminado en otro país durmiendo en un cajero. Me resultó imposible no comprar una bolsa que estaba muerta, porque eran 3 croissants, no me acuerdo, y tal, tenía una pinta, y total que cogí y volví hacia atrás y sin despertarlo, porque me hacía ilusión no despertarlo. O sea, el regalo me lo hice yo, y entré y se lo dejé allí para decir, no solo te voy a dar los 3, te voy a poner los 3 croissants recién hechos. Qué bonito, es bonito. Es que además, el regalo era para mí, es que además te voy a dar la sorpresa para que creas en la gente, para que creas en las personas y te dé fuerza para tirar para adelante un día. Porque a lo mejor ese día es esencial. ¿Entiendes? En él. Entonces, si yo pienso que esa persona podría ser mi hijo, que hubiera acabado ahí, si eso lo hago, no, en todo sitio no se puede, ¿eh? Hay gente que yo no puedo, tengo que huir. No puedo. No estoy en ese grado, a lo mejor evolutivo. Pero en lo que puedo, sí. En lo que puedo, lo hago. Entonces, y lo haces de corazón. ¿Qué es eso? Que no es por buenismo, que odio el buenismo. Pero es precioso eso, es muy bonito. Muy bonito. No, pero es que es así. Y el trabajo que tengo, tú no puedes imaginarte las cosas que me permite, por mi forma de ser. A una abuelita que se le ha muerto el marido y tal, pues yo voy y la llamo de propio y le cuento lo de Antonio. Y si tuviera que mentirle y decirle que me ha pasado a mí en vida de Antonio, se lo diría. Porque a lo mejor en Antonio ella no lo conoce, pero con mí sí que confía. La otra encarnación más, por mentir. Pero vamos, pero que es así. Y cosas de esas, o le he escrito, porque a mí me gusta mucho escribir. He ganado algunos premios y tal. Me gusta mucho. Es expresar las cosas. A lo mejor había una madre unos padres que habían perdido a un hijo. A mí me dolió mucho porque lo conocía desde que nació. Y tal. Pues le hice un anónimo con todas las palabras. Digo, si Dios me ha dado este talento, aunque digan que soy un destalentado, si Dios me ha dado este talento, lo voy a emplear en esto. Porque además te entusiasma cuando haces eso. Y te das cuenta que es lo tuyo. Qué bonito. Y se lo echas en el buzón, sin firma y sin nada, simplemente con palabras que diga, qué bien, qué ejemplo estáis dando. Qué compostura tenéis. Me encanta. Nunca le agradeceré a Dios que me haya hecho cartero. Qué maravilla, qué bonito. Me parece muy... Mi vida es así, mi vida es un milagro. Y a veces es un infierno, pero de todo, es que es así. Es así. No tengo que quitar lo que no me gusta. La vida es muy corta y yo me la como dice el mi pueblo, que es con pelazo. Qué maravilla, Carlos. Es estupendo eso. Es estupendo. Mira, hablando de los vídeos de Antonio, ¿qué sientes o qué certeza cuando descubres los vídeos de Antonio, ¿no? Porque es como... Yo también cuando los vi había una certeza. Dije, wow, qué maravilla, ¿no? ¿Qué fue lo primero que sentiste, lo primero que te vino a la cabeza o al corazón? Yo es que no... He abandonado hace tiempo buscar certezas, porque me condiciona mucho. Busco otras cosas. Entonces, te he entendido perfectamente, y comparto esa exposición. Yo creo que hay distintos niveles. Hay un nivel menos elevado, para mi forma de verlo, todo bajo mi punto de vista. Sí. Hay un nivel que es el de la curiosidad. Siempre he tenido un hambre atroz por saber de todo. No sé de nada, pero siempre he tenido... las enciclopedias me encantaban, lo otro, y siempre todo que caía en mis manos. Entonces, de lo que dice, hay una curiosidad por saber y cómo es esto, y cómo es este mundo, y qué energías, y cómo... Pero, en realidad, lo que más vale es, por ejemplo, cuando no solo su testimonio, sino seguramente alguna acción que no ha dicho, pero que se trasluce que ha sucedido, ha devuelto la fe a una madre que ha perdido a una hija. Entonces es que me emociona, eso es para mí, es que aunque hubiera, fíjate lo que te digo, que no es así, aunque solo hubiera sido una imaginación de él, solamente por el hecho de dar fe a esa madre y dar esa esperanza, aunque fuera una ficción, me da igual, sería maravilloso, más aún cuando no lo es. Eso es el tope máximo de su... Es un premio, es un regalo de Dios, nunca mejor dicho.
Sí, la verdad es que sí, es una maravilla, ¿no? Sí. Siempre ha habido, ¿no? Como mensajeros y canales, guías, ¿no? Siempre tienen que estar ahí, ¿no? Para mí siempre son necesarios en la Sí, humanidad que estén sí. presentes, ¿no? Yo te voy a ser honesto. Yo vibro más con algunos vídeos que con otros, con algunos mensajes que con otros, pero no depende de sus mensajes, porque él es muy honesto, Sí, ¿verdad? sí, Depende del grado evolutivo mío en cada momento. sí, sí, Hay no, cosas esto es que me normal. resuenan más y cosas que me resuenan menos. Sí, sí. Como soy así, muy judío, pues porfío. Y digo, y Los tengo judíos que, tienen mala fama, ¿no? Tienen fama de... claro, lo digo al judío un poco el cachondeo, ¿eh? A mí esto me da igual ser judío que ser musulmán, que tengo amigos de todos lados, todas las mañanas. Sí, aquí, bueno, no sé, por ejemplo, la gente con apellidos de animales, por lo que hay un apellido que es Raposo. Raposo significa zorro, Raposo es en gallego. La gente con apellido Raposo se dice que tienen antepasados judíos, que les ponían apellidos de animales, ¿no? Como para denigrarlos. Le ponían apellidos para no ser expulsados, adoptaban el apellido de la ciudad. ¿Dónde estaban? Luego Barcelona. Ah, Es así, para no ser expulsados, para que no los relacionaran con los apellidos judíos. Eso sí, lo otro lo desconozco, seguramente también. O sea, claro, sabes el que pueda. Es que claro, todo es válido, todo es válido. imagínate. Pues Mira, eso, sí. quería preguntarte, Carlos, para acabar, ¿cuándo empieza tu, digamos, recorrido espiritual más en tu vida, ¿no? Evidentemente toda la vida es espiritual desde que nacemos, ¿no? Pero ¿cuándo Sí, empieza tu búsqueda más potente o sí, cuándo te lanzas más a la piscina, por así decirlo? O... sí. Digamos, mi infancia sucedió de una forma, eso ya te da las precondiciones para que luego sucedan, te provoca, digamos, unos desequilibrios para que posteriormente esos desequilibrios se expresen. Sí. Entonces, en mi caso, por ejemplo, la enfermedad de mi madre tuvo cáncer, fue terrible, porque estuvo un año y pico padeciendo, le ingresaron porque se iba a morir en una semana y lamentablemente para ella duró un año y pico. Bueno, pues todo ese cuidar, ir y venir y tal, fue cuando ves la muerte más cerca y empiezas para mí fue el inicio, o mejor que el inicio, el retomar, porque realmente nunca lo había abandonado del todo, pero sí, pero hay un periodo en el que estás tan metido, no, tengo que labrarme un futuro, tengo que estabilizarme, mis relaciones son así, estás muy fuera de ti, estás en las cosas que te rodean más mundanas, llamándolas así, pero necesarias también. Entonces eso te aleja un poquito de la interiorización. ¿eh? Pero esto de mi madre me retornó a mí, que yo siempre había sido muy espiritual. Entonces, y recuerdo, he tenido muchos regalos en la vida, sin papel, sin caja y sin envolver, muchísimos, muchísimos. Y estaba mi madre, que estaba como estaba, y al lado pusieron a una anciana, iban poniéndole y conforme iban muriendo se iban quitando, duraba menos que mi madre. Y era una anciana de 90 años. Y estaba siempre sola, era una monja, por las chicas que la cuidaban y tal. Y al menos por la tarde no venía, que era cuando yo por la tarde hasta por la noche, que cuando yo iba, cuando salía a trabajar, no la visitaba nadie. Y yo, pues cuando le daba el sol en la cara o algo, pues bajaba la persiana un poco, le digo, ¿quiere usted agua? No sé qué. Y no daban nada de mal, era un cielo. Era, de verdad, porque podía quejarse, hay otras personas más quejicas y tal. Y hubo un antes y un después, porque yo no me gustaba mucho en aquella época, no me gustaba mucho. A mí no me gustaba nada. Y me dijo, y cuando le di agua y le bajé eso, me dijo, me emociono, soy un moñas, como dice Antonio. Oh, Me dijo, eres un ángel. Nadie, no es que nadie me hubiera dicho eso, porque a veces también me habían tratado bien la gente, pero decirme eso en ese momento a mí me fue un antes y un después. qué bonito, Después. qué bonito. Es un regalo de Dios, uno detrás de otro. Sí, sí, qué maravilla. Sí, qué Sí, maravilla. sí. Sí. Pues muy bien, Carlos, pues ha sido un placer hablar contigo, una maravilla. Para Para mí, mí, he aprendido muchísimas no, para cosas. mí, el honor es mío. El honor es mío y el placer es mío. No, el placer es Y había mío. puesto como no veo. ¿Eh?
Que me había puesto unos apuntes, pero me ha dado igual, porque las gafas las... Al final, hablando es mucho mejor. Yo también tenía Sí. cosas escritas y la mitad pues no, Sí. tiene mucha... Y eso que se han quedado, se han quedado algunas cosas en el tintero interesantes de otro nivel para distender sobre algunos mensajes de la Biblia que sí me hubiera gustado decir. pues porque no sé, estamos a tiempo, no hay por qué cerrarlo. Te voy a poner un ejemplo que está de los poquísimos que hay en el Nuevo Testamento, que los hay alguno como este, pero es que son constantes en el Antiguo Testamento. Constantes. Sí. Y por ejemplo, fíjate qué mensajes da. Por ejemplo, cuando está la escena que está Jesús y Barrabás. Todo el mundo dice, a ver, ¿qué es esto? Si está Barrabás, como la gente, porque puede elegir liberar a Barrabás con respecto a Jesús, independientemente de que sucediera la escena o que no, porque eso es una dimensión. Sí. Pero ¿qué mensaje es? El mensaje que alguna rama cabalística te quiere decir es el siguiente. Todo sucede dentro de ti, todo. Ese juicio sucede dentro de ti. Entonces, dentro de ti, Barrabás significa el hijo del Padre. Barrabás. El hijo del Padre. Dices, el hijo del Padre y el hijo del Padre. Hay dos hijos del Padre. Uno es el Salvador, que es Jesús, y aquí está el hijo del Padre. ¿A quién tienes que liberar? Pues naturalmente al que tienes que dejar ir de dentro de ti es al ladrón. ¿Qué ladrón? Al ladrón que te está robando la paz, al ladrón que te está robando la felicidad dentro de ti. A ese tienes que liberar. Ese es el mensaje que te dan las Escrituras. Y como ese, muchos distintos, muy valiosos. Liberar en el sentido de dejarlo ir. De dejarlo ir fuera de ti, lejos de ti. No lo mantengas ahí. Si tus celos te están impidiendo las relaciones, libérate de hecho. A ese ladrón, por ejemplo, los celos son el ladrón que te está robando la paz. ¡Fuera! Sí. Échalo fuera de ti, libéralo, dale la carta de libertad. No lo mantengas dentro. Y quédate con el Salvador. Eso es interesante, nunca lo había escuchado eso. Es muy interesante. Y hay más. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Bueno. Y me apetecía, si te ha gustado contigo, parece que te conozco de toda la vida, pues ya está. Bueno, pues yo también estoy muy a gusto, claro que sí. Claro que sí, ha sido una maravilla. Sí. Y, todas las quejas que recibáis por esta entrevista, que todas las quejas que recibáis, yo... Quejas no, ya te digo yo que no va a haber ninguna. La gente va a estar encantada escuchándote. Claro que sí, es una maravilla. Escuchándonos, Santi. Escuchándonos, sí, bueno. Escuchándonos, pero bueno, hoy eres tú el protagonista como no puede ser de otra manera, ¿no? Y aparte que tienes mucho que contar y comunicar al mundo, es una maravilla. Y bueno, eso se nota, ¿no? Eso se nota. Sí. Pues muchísimas gracias, Carlos. Sí. Y nada, otra vez pues podemos citarnos para seguir hablando y seguir, pues... Bueno, ya sabes que yo no me... para mí es un honor, pues es que este no es mi medio, no es mi... No me siento... para mí es un honor, pero sabes que, no sé... Solo para hablar, mirar a la cámara y hablar más. Bueno, hombre. Sí. Pero bueno, hoy ha estado muy bien. Yo he disfrutado contigo. La verdad es que han sido mejores las preguntas que las respuestas, mucho mejores. Y te lo agradezco. Yo te lo agradezco a ti. Ha sido un honor. Muchísimas gracias también por tu colaboración constante, porque siempre estás ahí en los vídeos, en los directos, comentando, hablando. Soy muy pesado. Dando tips, ¿no? Dando ideas como súper positivas, ¿no? Y eso es una maravilla, es una aportación genial, ¿no? Si no estás tú ya hay que buscarte. ¿Dónde está Carlos? No vino Carlos. Eso es una maravilla, ¿no? Y entonces, pues muchísimas gracias y hasta otra vez que nos podamos ver y seguir hablando, seguir conversando. Un abrazo muy grande para ti y para todos. Un abrazo muy grande, Carlos. Un abrazo muy grande para ti. Venga. Gracias.